Hola chiquillos, ¿cómo están? Ya la clase pasada hablamos de lo que sucedió después de Darwin, de todo este tema de los seleccionistas que apoyaban la teoría de la evolución de Darwin, mientras otros apoyaban todo el tema de las mutaciones, que en realidad las mutaciones eran más importantes para permitir la evolución. Eso es lo que hablamos la clase pasada. Y cerramos un poquito con esta pregunta, perdón. ¿La selección natural es el factor de cambio más importante o son las mutaciones? Con eso nos quedamos y desde aquí voy a comenzar. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar prácticamente la respuesta a esa pregunta. Fíjense bien. La evolución ahora va a cambiar en su definición. Porque antes habíamos dicho que la evolución, ¿cierto?, es un cambio en estas poblaciones, mediada por la selección natural. Pero fíjense ahora la evolución tiene otra definición y esta es la definición actual. ¿Qué dice esta definición? La evolución sigue siendo un cambio, ¿ok? Pero en la frecuencia génica introducida por mutaciones aleatorias. Mucha información en esa frase. Miren, es un cambio en la frecuencia con la que aparecen los genes en una población, ¿ya? ¿Y quién introduce ese cambio en la frecuencia de los genes? Las mutaciones. ¿Ya? En la medida que nosotros tenemos más mutaciones dentro de una población, vamos a tener una mayor posibilidad de cambio en la frecuencia de nuestros genes. No piensen como un individuo, siempre piénsenlo a nivel de población, ¿ya? Entonces, mientras más mutaciones, más posibilidades de cambiar tenemos. Lo que pasa con los virus en el fondo son un cambio en su ADN, en su ARN, y eso hace que los virus evolucionen. Entonces nosotros vamos a evolucionar en la medida que nuestros genes vayan cambiando, ¿ya? Acá les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos un continente, ya que es la población originaria, que se va a representar por este círculo. Y acá tenemos una isla, ¿ya? Entonces la evolución es un cambio en la frecuencia de los alelos. Recuerden ustedes que los alelos pueden ser A mayúscula y A minúscula. Este es el alelo dominante y este es el recesivo. Entonces la evolución, de nuevo, es un cambio en la frecuencia de estos alelos que tanto aparecen en la población a través del tiempo. Miren, acá hay un ejemplo sencillo. Miren, la frecuencia de A significa de este alelo, de este gen. Un alelo, ¿cierto? Es como un gen para que me comprendan con más facilidad. La frecuencia de este alelo es de 0.61, ¿ya? En esta población. Y la frecuencia del alelo más pequeñito, de la minúscula, es de 0.39 en esta población, la que vive en el continente. Pero ¿qué pasa si hay algunos individuos de esta población que migran hacia una isla? Estos individuos que llegaron a la isla es probable que evolucionen. ¿Y cómo nos damos cuenta de que evolucionaron? Porque fíjense, cambió la frecuencia de A mayúscula. Ahora es 0.33 y la de A minúscula es 0.67. Entonces, pregunta del millón, ¿evolucionó esta población con respecto a esta? Sí, hubo evolución. Eso es el neodarwinismo, eso es la evolución actualmente. Cada vez que ustedes quieran medir la evolución en alguna población, en alguna especie, incluso en los mismos humanos, tenemos que simplemente calcular la frecuencia de los alelos de un dominante y un recesivo. Y ahí lo podemos conocer. Entonces, con este ejemplo damos origen a esta clase de genética de poblaciones, que la verdad la voy a hacer un poquito conceptual. No vamos a entrar todavía en ejercicios. Solo lo quiero hacer de forma conceptual. Entonces, título, genética de poblaciones. Esta genética de poblaciones es un cambio en las frecuencias de los alelos, ya lo vimos, ¿cierto?
en una población a través del tiempo. ¿Y quién produce estos cambios? Las mutaciones. Ahora, cuando la frecuencia de los alelos, frecuencia de alelos parece, es constante, va a ocurrir algo. Va a ocurrir, en realidad, que no va a ocurrir, la evolución. Entonces, cuando la frecuencia de los alelos es constante, no hay evolución. Fíjense, porque es como el opuesto, ¿cierto? Esto es un cambio de la frecuencia de los alelos. Eso es evolución. Pero cuando los alelos son constantes, es decir, no cambian, esto lo anotan en su cuaderno, significa que no hay evolución, ¿ya? Y aquí, en esta diapositiva, estos son los dos personajes, Hardy y Weinberg, los que postulan la genética, ¿cierto? Todas las teorías de todos los pasos para comprender la genética de poblaciones. Genética de poblaciones, que es lo que estamos viendo ahora. Poblaciones. Ya. Entonces, estos dos personajes dicen que la frecuencia de los alelos en una población va a permanecer constante. Sí, es decir, la frecuencia de los alelos de una población permanece constante significa que no hay evolución. No hay evolución. Entonces, ¿cuándo no hay una evolución en una población? Cuando el tamaño de la población es muy grande. Por ejemplo, cuando somos muchos individuos. Cuando somos muchos individuos, quiere decir de que cuesta mucho evolucionar. ¿Ya? Cuando no evolucionamos, cuando no se producen mutaciones. Si es que nuestro ADN está como estable y no cambia mucho en el tiempo, tampoco podemos evolucionar porque las mutaciones le aportan ese cambio, ¿cierto? Cuando no evolucionamos también, cuando no hay migraciones. Imaginemos un grupo de aves que jamás emigra. Ese grupo de aves es probable que no evolucione, que se quede así. En cambio, si migran, tienen una mayor posibilidad de evolucionar. Cuando el apareamiento es aleatorio, la verdad es que lo que permite la evolución es un apareamiento selectivo. Debemos elegir, ¿verdad?, a la pareja para el apareamiento. Y cuando no se produce selección natural, es decir, la selección natural también permite la evolución. También permite evolución. ¿Ya? Entonces, cuando no evolucionan las poblaciones, cuando se cumplen todo esto. Ahora, cuando se cumple todo esto, es que se dice que está en el equilibrio de Hardy y Weinberg. ¿Ya? La idea es que las poblaciones no estén en equilibrio, porque si no están en equilibrio, ellas pueden evolucionar. Entonces, vuelvo a repetir, una población, cuando está en el equilibrio de Hardy y Weinberg, que son estos dos personajes, así se le llamó a este equilibrio, es una población que no evoluciona. Entonces, desde aquí en adelante, cuando yo digo esta población está en equilibrio de Hardy y Weinberg, significa que la población no cambia. Significa que la población no evoluciona, que la población tiene todas estas características. ¿Y eso creen ustedes que es posible? ¿Es posible que las poblaciones estén en el equilibrio de Hardy y Weinberg? ¿O se rompe ese equilibrio? Claramente se rompe porque en una población es difícil que no existan las mutaciones. Siempre en una población van a existir las mutaciones. Por lo tanto, sí va a ocurrir una evolución, aunque sea pequeña, pero sí van a evolucionar las poblaciones. Entonces esto es como algo utópico, algo que en realidad lo calcularon para hacer cumplir una ley. Pero es difícil que una población cumpla con el equilibrio de Hardy y Weinberg. Ya. Aquí tenemos varias palabritas también. Esto es biología ya más pura, ¿cierto? Esto es como el lado específico de la biología, así que no se asusten. Ya después lo vamos a seguir viendo todos estos conceptos. Ya vimos selección natural. La selección natural va a cambiar
el acervo génico. ¿Qué significa acervo génico? Es como este saquito de genes, ¿ya? Lo que yo les comentaba antes. Es como el conjunto de todos los genes de una población. Ese es el acervo génico. La selección natural, por supuesto, va a cambiar los genes en una población. ¿Por qué? Porque va a eliminar algunos genes. Va a eliminar algunos genes porque hay algunos individuos que van a morir. Entonces la selección natural sí cambia el acervo génico. Por otra parte, hay algo que elimina también algunos individuos, que es la deriva génica, que ya la vamos a ver después. También cambia el acervo génico. El flujo de genes, aquí están las migraciones. Esos flujos de genes. También van a cambiar el acervo génico, porque si nosotros tenemos, imaginemos, voy a borrar aquí, siempre dejo todas las diapositivas rayadas. Si nosotros tenemos un gen, ya, rojo, y nosotros migramos hacia otro lugar, y en esa migración nosotros nos cruzamos con otros individuos de la misma especie, pero que tienen otras características, vamos a introducir otro tipo de genes. Entonces la migración también hace que cambie nuestra cajita de genes como población. Y ya lo hemos hablado antes, por supuesto las mutaciones también cambian toda nuestra cajita de genes que tenemos como población. Esto le da más variabilidad. Este también le da más variabilidad, ¿cierto? Porque le va aportando nuevas cosas, nuevos genes. La deriva génica, que ya lo vamos a ver, le quita variabilidad. Y la selección natural, como mata a los individuos, también le quita variabilidad, porque va eliminando algunos genes por la selección natural. Cuando cambia todo este acervo génico, toda esta cajita de genes, ocurre el origen de una especie. Ya lo vimos en el video de selección natural, cuando se originaba una nueva especie. Eso es con las ideas de Darwin, que no están erradas, por cierto, solo que la deriva génica, las mutaciones y el flujo de genes complementan la idea que tenía Darwin. Entonces, ahora, en este siglo, decimos de que el origen de una especie va a depender de estos 4 factores. ¿Ya? En Classroom les voy a dejar la siguiente actividad. En realidad no es una pregunta, es un pregúntale a la profe. Ustedes en la sección de preguntas en Classroom me van a hacer una pregunta de la materia, de que ustedes creen que les cuesta más. Me pueden decir, profesora, ¿sabe qué? ¿En qué consiste la genética de poblaciones? Porque no entendí. Cada una de sus preguntas va a tener 3 puntos, ¿ya? Así que me pueden hacer, ojalá, más de una pregunta para yo poder dar respuesta a cada una de ellas en el siguiente video, o incluso ahí mismo puedo responder si es que es una pregunta corta. Pueden hacer más de una pregunta, sin embargo, sí o sí van a tener 3 puntos ya como máximo. No puedo poner miles de puntos porque me pongan muchas preguntas, ¿ya? 3 puntos máximo, independiente de cuántas preguntas sean. Traten de ver los videos. Si están atrasados, también me pueden contactar a mi correo para yo estar tranquila, ¿vale? De que ustedes sí están viendo los videos, pero a un ritmo que ustedes puedan cumplir. Un abrazo a la distancia y se cuidan mucho. Chao.